Bien, ahora vamos a intentar hacer el mismo análisis, pero empleando más de una variable dependiente. Vamos a borrar primero las variables que hemos generado al hacer una regresión lineal simple y vamos a hacer una múltiple. Para hacer una regresión lineal múltiple tenemos que hacer lo mismo, ir a analizar, regresión y lineales. Vamos a partir desde el principio. Seleccionaríamos también la variable de salida, la funcionalidad, y la meteríamos dentro del cuadrado preparado para las variables dependientes. Ahora lo que hacemos es seleccionar nuestras variables de entrada y meterlas dentro del cuadro preparado para las variables independientes. Ahora sí que es importante el método que utilicemos para ir añadiendo variables independientes o variables de entrada en nuestro modelo. Si seleccionamos introducir, lo que hace es meter todas las variables o forzar un modelo metiendo todas las variables que hemos colocado en este cuadro. Si seleccionamos pasos sucesivos, va eligiendo qué variables mete y qué variables saca en función del valor de probabilidad asociado al estadístico f. Es decir, si con un modelo, si al incluir una de las variables, esa variable no tiene un valor de probabilidad que sea significativo, no será incluida en el modelo. Y si el valor de probabilidad asociado a esa variable tiene un valor que está por encima de 0,01, esa variable, aunque en un momento determinado estuviera incluida en el modelo, saldría fuera. Es decir, pasos sucesivos nos serviría para hacer un análisis exploratorio, una regresión lineal exploratoria. Si no sabemos muy bien qué variables pueden ser importantes o no, seleccionaríamos esta forma o este método de introducir variables, ya que va a ir introduciendo y quitando variables en función de un criterio puramente matemático. El método de eliminar lo que va a hacer es eliminar o forzar un modelo sin ninguna de las variables que incluyamos en un bloque determinado, y el método atrás y adelante son parecidos al de pasos sucesivos, lo que pasa que no pueden ir metiendo y quitando variables, sino que solo pueden meter o quitar variables. Por tanto, vamos a seleccionar el método de pasos sucesivos y, al igual que en el caso anterior, en el de la regresión simple, vamos a seleccionar el cambio en R cuadrado, los estadísticos descriptivos y el test de Durbin-Watson. En la pestaña o la opción gráficos, vamos a volver a pedir el gráfico de residuos tipificados frente a la predicción tipificada y el histograma y gráfico de probabilidad normal. En la opción guardar, vamos a volver a guardar los residuos no tipificados. Y en opciones vamos a dejar todas las opciones tal y como están de forma predeterminada. Una vez tenemos todo esto preparado, le damos a aceptar y el programa SPSS nos proporciona estos resultados. La primera tabla vuelve a ser una tabla de estadísticos descriptivos en la que tenemos la media y la desviación estándar para cada una de las variables, tanto las variables de entrada, fuerza, movilidad y resistencia, como la variable de salida, que sería la funcionalidad. En la siguiente tabla vemos las correlaciones de Pearson. Si nos fijamos en las correlaciones que tienen las variables de entrada con respecto a la variable funcionalidad, vemos que la fuerza se correlaciona con un R igual a 0,58, la movilidad con un R igual a 0,88 y la resistencia con una R igual a 0,5. Además, el valor de probabilidad asociado para cada uno de estos coeficientes de correlación es menor de 0,05 y, por tanto, podemos decir que las correlaciones son significativas. Si bajamos un poquito más a esta tabla que pone variables que entran o que son eliminadas, vemos cómo se van incluyendo variables para ir generando diferentes modelos de regresión. En un primer modelo tan solo se ha incluido la variable movilidad. No obstante, al realizar esta regresión lineal múltiple con el método pasos sucesivos, en un segundo modelo se ha incluido también la variable fuerza, porque se ha visto que desde un punto de vista o teniendo en cuenta un criterio puramente matemático, esta variable es importante para el modelo. No obstante, ya no se han incluido ninguna otra variable, es decir, que la variable resistencia no sería importante para nuestro modelo de predicción y tampoco se ha eliminado ninguna de las variables que había entrado en el modelo hasta este momento. En la siguiente tabla, la del
resumen del modelo, vemos que también tenemos dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 tiene, en el que solo se ha incluido la variable movilidad, tiene un valor asociado de R de 0,88 y un R cuadrado de 0,78, mientras que el modelo 2, al incluir la fuerza, conseguimos aumentar el valor de R a 0,9 y el de R cuadrado a 0,82. Es decir, hemos conseguido un cambio de R cuadrado al incluir la fuerza en el modelo de 0,04 o de un 4%, que es bastante importante. Si vamos hacia el final de esta tabla, vemos el estadístico de Turbin-Watson para ver si se cumple el supuesto de independencia de los residuos, y podemos observar que el valor es parecido o cercano a 2, 2,4, y por tanto sí que se cumpliría este supuesto. En la siguiente tabla tenemos los resultados de la ANOVA para el primer modelo y el segundo modelo. En el primer modelo tan solo se ha considerado, se ha tenido en cuenta la variable movilidad, y en el segundo la movilidad y la fuerza. Como vemos, en ambos el valor de probabilidad es menor de 0,05, y para estos dos modelos tendríamos tanto el valor de F como los grados de libertad de estos modelos. En la tabla de coeficientes también obtenemos los coeficientes para los dos modelos, el que incluye solo la movilidad y el que incluye la movilidad y la fuerza. Sigue la misma lógica que en el caso de la regresión lineal simple. Primero tenemos los valores sin estandarizar, el error estándar de los coeficientes tipificados, el valor del estadístico t para cada uno de los coeficientes y el valor de probabilidad asociado a este estadístico. Si nos fijamos en los valores estandarizados para la variable movilidad y fuerza, vemos que en la variable movilidad el coeficiente tipificado es mayor que para la variable fuerza, y por tanto la movilidad va a ser una variable más importante para predecir la funcionalidad que la fuerza. En esta tabla de aquí aparecen las variables que no han sido incluidas en los diferentes modelos. Por ejemplo, en el modelo 1 no hemos incluido ni la fuerza ni la resistencia, y en el modelo 2 no hemos incluido la resistencia. Aquí podemos ver además el valor de probabilidad asociado a cada uno de estos estadísticos, que nos dice por qué al final o por qué se han ido incluyendo o quitando estas variables. Por ejemplo, en el primer modelo, el modelo que solo incluía la movilidad, vemos que para la variable fuerza el nivel de significación es menor de 0,05, y por eso en el siguiente modelo, en el modelo 2, esta variable ha sido incluida en el análisis, porque su valor de probabilidad era menor de 0,05. Si nos fijamos en el segundo modelo, modelo 2, la variable resistencia no ha sido incluida, las otras dos, movilidad y fuerza, sí, y el valor de probabilidad asociado a esta variable es mayor de 0,05, y por tanto no se ha incluido esta variable en un tercer modelo en el que se incluyesen las tres, pero no se incluye por eso, porque el valor de probabilidad asociado a esta variable es mayor de 0,05. Bien, vamos a ver las diferentes gráficas que hemos solicitado. En el histograma y la curva de normalidad vemos que los residuos siguen una distribución aparentemente normal. Además, en el ppplot también vemos que los circulitos están bastante cercanos a la recta negra, y por tanto se cumpliría el supuesto de normalidad. En el último plot observamos la relación que existe entre los valores tipificados que predicen nuestra ecuación con los errores tipificados que se cometen. En este caso vemos cómo no hay una diferencia en la varianza de estos errores en función de los valores tipificados que se predicen con nuestra ecuación, y por tanto sí que se cumpliría el supuesto de homoceasticidad de las varianzas. Además también se cumpliría el supuesto de linealidad, porque no se observa ningún patrón no lineal en este plot. Si cerramos los resultados, vemos que se nos ha generado la variable residuos, que son los errores que comete nuestro modelo al realizar la estimación de la funcionalidad. Bien, en la teoría hemos visto que podemos obtener los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilks para ver si los residuos siguen una distribución normal o no. Es decir, que además de ver el histograma, el ppplot y la curva de normalidad, podemos realizar también las diferentes pruebas de normalidad aplicadas sobre esta variable que nos genera, que son los errores de estimación que se cometen.
Si le damos a gráficos, quitamos estos gráficos y pedimos solo gráficos con prueba de normalidad y podemos seleccionar los estadísticos, no nos deja. Bueno, pues dejamos los descriptivos y le damos a aceptar. En esta tabla, test de normalidad, vemos que tanto el valor de probabilidad asociado al test de Kolmogorov-Smirnov como al de Shapiro-Wilks son mayor de 0,05 y por tanto hemos demostrado, se puede comprobar que el supuesto de normalidad de los residuos se cumple, es decir, los residuos siguen una distribución normal. Por último, vamos a volver a calcular el error cuadrático medio para este modelo, para el modelo que predice la funcionalidad en función de la fuerza y la movilidad de las personas con lesión medular. Lo que tenemos que hacer es calcular una nueva variable que le llamamos E cuadrado y que va a ser el cuadrado, ya lo tenemos preparado, de la variable que nos ha generado SPSS al realizar la regresión lineal múltiple. Le damos a aceptar, obtenemos esta nueva variable que son los residuos al cuadrado o los errores al cuadrado y a continuación lo que pedimos son los descriptivos, la media de este error cuadrático, ¿de acuerdo? Bien, obtenemos que la media es 15,99, que es bastante inferior a la que habíamos obtenido cuando realizábamos una regresión lineal simple. Con esto terminamos el apartado de ejecución de la prueba y resultados.